Bien, hermano, Dios le bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor porque operamos dentro de su voluntad, aunque a veces se presentan algunas dificultades como esta que hemos tenido. Hemos tenido un problemita técnico, pero nada que no se pueda resolver. Eh, Seguimos con nuestro tema, los dones del Espíritu. Damos gracias al Señor por todo. Y quiero hacer un breve recuento del punto 10, del principio 10 que explicamos el miércoles. Solo a modo de reflexión para luego eh, intentar explicar el motor que mueve la buena voluntad de los hombres y el resultado eh, de efecto. Recordemos, hermano, que el apóstol Pablo, en el principio 10, eh, le dice a Timoteo, por un lado, que avive el fuego del don, y por otro, le dice que no descuide. Pero antes de entrar ahí, nosotros hablamos sobre que eh, yo soy de lo que creo que muchas veces se manifiestan más dones de lo que nosotros creemos tener, y que estos dones se pueden manifestar como combinación en la vida del hombre o de la mujer de Dios. Y el ejemplo que le puse fue el ejemplo de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo allá en segunda de Timoteo capítulo 4 en el verso 1, 2 y 5, donde Pablo hace un sinnúmero de señalamientos que Timoteo tenía que cumplir. Y de ahí, hermano, el hecho de que allí se manifestaron en Timoteo eh, una diversidad de dones. Por ejemplo, en el verso, en el verso 1 del capítulo 4 de segunda de Timoteo, Pablo le da una sugerencia a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios, es decir, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Ese es el llamado de todo hombre y mujer de Dios, predicar la palabra. Aunque aquí se le está dando la ordenanza específicamente a un pastor, un joven pastor de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te insto, te encarezco, te pongo delante de Dios, que predique la palabra, y creo fielmente que ese es el llamado de todo creyente, predicar la palabra del Señor, tanto con el evangelio hablado como ese evangelio silencioso que yo suelo decir que es el evangelio de testimonio. Es el evangelio que se practica mediante la vivencia que nosotros proyectamos ante el inconverso, inclusive ante los propios cristianos de la iglesia. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, esa debe ser la posición de todo cristiano, sobre todo del ministro. Aunque aquí la enseñanza, hermano, se le está dando a un joven pastor, no quiere decir que no se aplique a todos los miembros de la iglesia, a todo ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, que inste la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué se sobreentiende con esto de a tiempo y fuera de tiempo? Por ejemplo, nosotros estamos ahora utilizando esta plataforma y este medio de comunicación, donde este mensaje va a llegar a un sinnúmero de personas, y nosotros hemos escogido este tiempo para poder anunciar la verdad del Evangelio. Ahora, fuera de este tiempo, podríamos decir, fuera de este programa que se está transmitiendo ahora mismo, yo debo seguir la práctica y la sugerencia que le da el apóstol Pablo aquí a Timoteo en la práctica. Cualquier persona que pueda estar a mi lado o que podamos coincidir en algún momento determinado, yo debo predicarle la palabra de Dios. Y aunque no esté dentro del tiempo de la predicación, sí está dentro del tiempo de la práctica
de lo que se supone yo debo vivir y de lo que se supone que usted como cristiano debe vivir. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, es decir, levanta al caído, levanta al dolido, consuela al dolido, redarguye, reprende, y eso lo entendemos, hermano, lo que son los aspectos de reprensión o corrección en otra palabra. Exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Por qué exhortar con toda paciencia y con toda doctrina? Precisamente, hermano, porque aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y se lo está diciendo a cada creyente, se lo está diciendo a cada ministro, es que nosotros debemos ser pacientes en cuanto a las correcciones, en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la exhortación. Hay personas que usted le puede exhortar en un momento determinado y puede hacer una reflexión sobre lo que usted le está diciendo y automáticamente ceder o desistir de lo que está haciendo y asimila la exhortación. Y hay otros que no, que pueden hacer caso omiso o le puede escuchar, y entre el estado de rebeldía y no, puede hacerle un poquito de caso, puede no hacerle caso en el momento. Entonces por eso emplea el término con paciencia. Y con doctrina, aquí, hermano, la palabra doctrina que aparece aquí tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instrucción. Porque muchas personas no les gusta que le hablen, y cuando le tocan el tema, por ejemplo, vamos a hablar sobre doctrina, no, porque la Biblia no está hecha para discutir ni para debatir, y que tenemos que acogernos a los principios que la Biblia dice así de esta forma. Claro, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y el planteamiento hasta cierto punto. Yo creo, hermano, que la palabra de Dios está diseñada para que nosotros, entre nosotros mismos, y cuando empleo la palabra discutir, en el concepto popular, hermano, muchas veces nuestro, nosotros esa palabra la cogemos como que es una discusión acalorada, como que es una discusión con términos ofensivos, que es una discusión hasta términos de calumnia puede terminar. No es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros debemos estar todo el tiempo presto, hermano, a discutir, a debatir, a confrontar lo que la palabra de Dios nos enseña. De tal forma, hermano, que cuando emplea ese término doctrina, vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros sobre este o determinado punto. Llegamos a la conclusión, hemos estado de acuerdo, no hemos estado de acuerdo, hemos presentado los argumentos del lugar, no se han querido ver los argumentos porque a veces no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver, y a veces nosotros nos cegamos, hermano, cuando a nosotros nos plantean algo que nosotros hemos estado practicando durante tanto tiempo, pero que lo hemos estado haciendo de una forma errada. Y cuando se nos presentan los argumentos, a veces no queremos ver los argumentos porque van en contra de la práctica que nosotros hemos llevado durante tanto tiempo. Pero, hermano, sobre todo esto, las enseñanzas de la palabra de Dios son para estudiarla, para discutirla en buenos términos, hermano, para debatirla en buenos términos y llegar a la mejor conclusión. Eso es como llegar a puerto seguro o llegar de una forma salva al puerto. Entonces creo, hermano, que el ministro de Dios, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que, cuando entra dentro de los términos de predicar la palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de reprender, de exhortar, con toda paciencia, también debe hacerlo, hermano, con todo el contenido de la palabra de Dios. Acuérdense que el Señor Jesús, hermano, en todas las exhortaciones que usted ve que Él da, inclusive en las reprensiones que utiliza Jesús en los momentos cuando nosotros podemos estudiar en los evangelios, nosotros vemos que el Señor recurre inclusive a esas preguntas capciosas, maliciosas, malintencionadas. El Señor recurre, hermano, a ese concepto doctrinal, a ese cuerpo doctrinal de enseñanza que la Torá o el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, como yo suele llamarlo, contiene. De tal forma que Jesús respondió, corrigió, instruyó, basado siempre en el concepto de la palabra de Dios.
Creo, hermano, que la palabra de Dios en cuanto a la salvación del hombre, en cuanto a los términos de conducta, es absoluta. No es un libro de medicina, aunque puede enseñarnos cómo sanar el cuerpo. No es un libro, hermano, que nos pueda llevar a nosotros, qué sé yo, que podamos cogerlo como si un nutricionista de este tiempo que le da tantas recetas sobre vegetales, pero la palabra de Dios nos puede enseñar y nos enseña cómo nosotros debemos nutrir y alimentar el cuerpo. No es un libro de receta de cocina, pero nos puede enseñar, hermano, cómo nutrir el cuerpo. Ahora, en cuanto a la salvación se refiere, en cuanto al plan de redención que el Señor ha trazado para nosotros, la palabra de Dios es absoluta. No hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos, por el cual nosotros podamos adquirir el conocimiento de Dios que no sea por su palabra. De ahí la importancia, hermano, de que el ministro de Dios conozca la doctrina para poder, con toda doctrina, con toda enseñanza, poder instruir, reprender, exhortar y redarguir a aquellos que están en una condición caída. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerde que estamos hablando de que puede operar en una persona varios dones, ya lo hizo en Timoteo y lo deducimos por la sugerencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo a través de este escrito. Pero tú, sé sobrio en todo. Creo que todo cristiano debe ser sobrio en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a tomar iniciativa, debe ser sobrio. Soporta las aflicciones, y decía, hermano, que el que piensa que el evangelio no es de aflicción está en el camino equivocado. Creo que, y tomando la palabra del Señor, que debemos ceñirnos del mismo espíritu de él. Y si esto hicieron al árbol verde, es decir, al tronco, ¿qué no será? ¿Qué no le harán a las ramas? Entonces, si usted no quiere tener aflicciones, lastimosamente tendrá que dejar de existir en este mundo en el que nosotros vivimos. Las aflicciones tanto están para el cristiano como para el no cristiano. Ahora, la diferencia está en el cristiano, que el cristiano, hermano, cuando sufre, sufre con un consuelo. Y que el cristiano puede ir confiadamente, como dice en la palabra de Dios, al trono de su gracia. Y el Señor, hermano, inclinará sus oídos y responderá en el momento que él determine responder a sus hijos o a su hijo por la oración que está haciendo. Entonces, soporta las aflicciones, y aquí viene, haz obra, le dice Pablo a Timoteo, de evangelista. Quiere decir que está hablando de un pastor, pero que también va a hacer obra de evangelista. Nosotros tenemos un ejemplo en cuanto a esto con respecto al trabajo del evangelista. Conceptualmente, hermano, aunque nosotros vamos a llegar, cuando lleguemos a las clasificaciones de los dones, que tienen que ver con los dones fundantes, los dones consolidantes, los dones vigentes, en el concepto actual de la que la gente entiende por evangelista, hermano, está un poco errado. Esa obra de evangelista que Pablo le dice aquí a Timoteo, usted puede encontrarlo, hermano, la primera obra de evangelista que se hizo después de la venida del Espíritu Santo, la hizo Felipe. Por eso se le denominó el evangelista. No fue que el sermón de Pedro no fue un sermón evangelístico. Hermano, de ende fue un sermón evangelístico y fue un sermón cristocéntrico. Tanto el primer sermón como el segundo sermón de Pedro fue un mensaje cristocéntrico, centrado, hermano, en la promesa del Señor, en la muerte, en el nacimiento, en la muerte y la resurrección. E inclusive Pedro trajo, hermano, desde el libro de los Salmos, haciendo un recuento sobre el aspecto del Mesías y sobre hablando del trono de David, y situando a Jesús, hermano, como el heredero legítimo para ocupar el trono de David. Entonces, ese mensaje fue un mensaje evangelístico y fue un mensaje cristocéntrico. Ahora, cuando yo hablo y Pablo habla de la obra del evangelista, entonces debemos situarnos específicamente en la vida de Felipe. Felipe, uno de los primeros diáconos, de los 7 diáconos establecidos, después de la persecución de la iglesia, que se levanta la persecución, él se extiende hacia Samaria y allí comienza una obra de evangelista, predicar la palabra de Dios.
no a levantar congregación. Él fue a predicar la palabra de Dios y eso es lo que nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 8. Luego, posteriormente, los apóstoles mandaron a Pedro y a Juan para certificar ese movimiento. Ahora, también vemos a Felipe en el mismo capítulo 8, vemos a Felipe dirigido por el Espíritu Santo, hermano, a evangelizar a una persona que se dirigía hacia Etiopía. No quiere decir, hermano, que el evangelio o el conocimiento de Dios llegó a Etiopía por medio de este etíope, porque recordemos también que la reina de Saba, y Saba es un título, la reina de Candace, es un título también, se levantó desde los confines de la tierra, como lo dice la palabra de Dios, para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Quiere decir que el conocimiento de Dios llegó a Etiopía mucho antes de que el etíope pudiera ser evangelizado por Felipe. Ahora llega el conocimiento de que el Mesías prometido en el primer testamento ha muerto y ha resucitado, y ahora el etíope va con una noticia refrescante del cumplimiento de esta palabra. Y esa obra la está haciendo el Espíritu Santo a través de Felipe. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que debe evangelizar como lo hace un evangelista. En el concepto de hoy, hermano, los evangelistas que nosotros tenemos, la gran mayoría, el 99,9% de los evangelistas que nosotros conocemos, están evangelizando a lo que ya están evangelizando. Los evangelistas no son para la iglesia, los evangelistas son para el mundo, y así lo establece la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, a obra de evangelista, le está diciendo, sal de estas 4 paredes en las que tú estás y ve y predica el evangelio a las multitudes como lo hace un evangelista. Y ya que tú tienes el don del pastorado, inmediatamente se conviertan esas almas, se supone que tú como ministro lo vas a atender. Entonces, en el concepto actual, hermano, el término evangelista se está aplicando específicamente a la iglesia, y los evangelistas no han sido dados para evangelizar a la iglesia. Los evangelistas han sido dados para evangelizar el mundo. Para eso han sido dados los evangelistas. Cumple tu ministerio. Ahora, cuando le dice que predica la palabra, está hablando del don de profecía. Estos términos que aparecen aquí, hermano, tanto en Primera de Corintios 12 como aquí, es un pregonero, no es un profeta vidente que está determinado a ver el futuro, sino uno que pregona la palabra de Dios. Y eso se refiere, hermano, al don de profecía. Un predicador es un profeta. En la actualidad debe ser un profeta porque está predicando eventos futuros. No porque está viendo eventos futuros, hermano. Los eventos futuros, de forma como lo presenta la palabra de Dios, nosotros sabemos que el canon está cerrado con el libro de Apocalipsis y que todas las enseñanzas con respecto a la venida del Señor y el desenlace con respecto a la venida del Señor está contenido en su palabra. De ahí que, hermano, los supuestos profetas que nosotros tenemos hoy con el don de profecía, que están viendo un sinnúmero de cosas, no tienen, hermano, asidero con respecto a la palabra de Dios. Entonces, un predicador es un profeta, es uno que proclama en el contexto de lo que la palabra de Dios. También tiene el don de la exhortación, y cuando habla de la doctrina, está hablando del don de enseñanza. Quiere decir, hermano, que en Timoteo se cumplía esa cualidad de esa diversificación de los dones. Podía enseñar, se supone que un pastor, hermano, debe ser maestro. En este caso es diferente el don del pastorado y la enseñanza, y el don de la enseñanza como tal. Son dos cosas distintas. Entonces, Timoteo tenía esa cualidad, hermano, podía hacer obra de evangelista, tener la exhortación y tener los aspectos de doctrina que tiene que ver con enseñanza. El verso 5 concluye diciendo, en el verso 5, él también tenía la capacidad de ser evangelista. Evidentemente Timoteo tenía una combinación
de muchas cosas o de muchos dones, por así decirlo, y esa es simplemente una ilustración de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermano, yo quiero hablarle, porque, ok, los dones están en la iglesia, y ya durante todo este tiempo que yo he venido predicando y enseñando sobre los dones, aunque no he entrado en detalle, hermano, sobre los dones, sobre su significado de cada don que aparece en la Sagrada Escritura, tanto en Romanos capítulo 12 como en Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios, nosotros vamos a entrar a esa clasificación, y cuando entremos ahí nos vamos a dar cuenta, entre paréntesis, hermano, cuáles son los dones que están hoy operativos dentro de la iglesia. Ahora quiero hablarles sobre el motor que mueve la buena voluntad de los hombres y de las mujeres y el resultado como efecto. Usted puede, vamos a suponer por un momento que usted tiene todos los dones, que usted tiene 24 dones operando en usted, porque no son 9 dones, hermano, hay más de 24 dones, y creo fielmente que esta lista de dones que aparecen en las Sagradas Escrituras no es exhaustiva, hermano. Creo que Dios, según el tiempo y las circunstancias, va añadiendo otros dones a la iglesia, aunque no estén contenidos en las Sagradas Escrituras. Ahora, ese motor, hermano, que mueve, suponiendo ahora que usted tiene 9 dones, o tiene 5, 6, 7, 8, 9 dones, tiene que haber un motor que regule cómo va a ser el resultado y cómo usted va a operar dentro de la iglesia. Veamos ahora lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios sobre este motor. Aunque allí, hermano, está hablando del amor ágape, acuérdese que ese amor ha inundado la iglesia. La iglesia se mueve por ese amor que ha sido, hemos sido, hermanos, sumergidos en ese amor divino. Para eso vamos a ir al capítulo 13 de Primera de Corintios, y allí nosotros vamos a encontrar, hermano, los dones han de ejercerse en amor, porque sin amor es inútil la práctica de los dones. Ese es el motor, hermano, que mueve los dones. Ya hemos dado por supuesto que usted no conoce su don, pero también hemos dado por supuesto que usted conoce su don, y que si ya conoce su don, usted debe operar dentro de su don para beneficiar el cuerpo. Ahora, si ese motor que energiza el don no está en usted, créame que lo que usted va a crear en el ambiente donde usted esté es un ambiente de rivalidad, es un ambiente egocéntrico y es un ambiente dañino para el cuerpo. Es de ahí la importancia, hermano, de que todos los dones que operan dentro de la iglesia sean ejercidos bajo el poder, la influencia, la impregnación del amor de Dios, que ha sido derramado, según Pedro, en nuestros corazones. Quiere decir que aunque nosotros tengamos la facultad de poder amar, Dios ha amplificado en nosotros, mediante el derramamiento del Espíritu Santo y del amor de Cristo en nuestros corazones, para que nosotros podamos actuar con mucho más liberalidad, hermano, con mucha más paciencia y con mucho más cuidado el obrar en los dones. Entonces, ese motor lo especifica Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4, 5, 6, 7, 8 y 13. Aunque yo no le voy a explicar, hermano, toda la palabra que aparecen allí, porque hay 16 características que Pablo habla con respecto al amor. Y si fuera a explicar esas 16 características de las que Pablo habla con respecto al amor, entonces, hermano, créame que esto nos tomaría a nosotros mucho tiempo el explicar. Entonces, vamos a leerla a vuelo de pájaro, por así decirlo, esas 16 cualidades que deben regir, hermano, en la iglesia y que deben regir a cada persona que ministra dentro de la iglesia. Dicho sea de paso, siempre he dicho y he reiterado, no hay cristiano que no tenga don, no existe. En el cuerpo de Cristo no existe un cristiano que no tenga uno o varios dones. Que usted no lo conozca es otra cosa. Que usted no sepa cuál es otra cosa. Que usted no lo ejercite, eso es otra cosa. Pero de que lo tiene, lo tiene. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice
El amor, ese es el verso 1 del capítulo 13 de Primera de Corintios, dice, el amor es sufrido. Y si es sufrido, hermano, nosotros lo vemos, Cristo, hermano, murió por amor a usted. El sacrificio de Cristo fue por amor a usted y por amor a mí. Quiere decir que ya vemos ahí el amor sufriendo por causa del rescate de aquellos que iban directo, hermano, o estaban ya condenados. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. De tal forma, hermano, acuérdese que esta corrección que Pablo está haciendo aquí, se la está haciendo a la iglesia de los Corintios. Pero eso no nos deja a nosotros fuera. Se da la situación para que el Espíritu Santo pueda inspirar la escritura del apóstol Pablo, la pluma del apóstol Pablo, y pueda corregir una situación que se estaba dando. Y Pablo aquí está aludiendo, o el Espíritu está aludiendo, hermano, a ese amor ágape que ha sido derramado en nuestros corazones, del cual nosotros debemos actuar y obrar conforme a ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Quiere decir que yo no puedo envidiar a aquella persona que tiene un don, que no trabaja tras la cortina. Hay personas, hermanos, que tienen dones maravillosos que nosotros no lo vemos actuar delante de la gente. Y muchas veces queremos estar frente a la gente, queremos estar hasta robarnos el show, si es posible. Queremos estar enfrente para ser elogiado y recibir elogio de parte de los hombres. Entonces, el amor, hermano, la operación en el don, bajo la influencia del amor, bajo la guianza del amor, no va a tener envidia de aquellos que están en eminencia, ni de aquellos que están obrando frente a las personas. El amor no es jactancioso. El Señor me usa a mí. Y eso lo he escuchado, hermano, en muchos predicadores y en muchas personas. Ay, cómo el Señor me usa. Mira, el Señor hizo X determinada obra. Pero lo dicen, hermano, con un orgullo y con una arrogancia para echarle tierra a lo que están. Eso es una expresión, escúcheme. Para echarle tierra o ensombrecer a aquellos que están alrededor de ellos. Entonces yo no creo, hermano, que si usted sabe algo, ya sea dentro de la capacidad del talento, sea dentro de la capacidad del amor, usted no puede utilizar esa capacidad para humillar a los demás, ni puede utilizar esa capacidad para sentirse como el pavo real. El pavo real tiene sus cualidades, hermano, y él exhibe su hermosura, exhibe toda ese glamuroso colorido que tiene en sus plumas. Pero es algo que nosotros no debemos imitar porque nosotros no somos pavo real. O sea, que usted no puede ser jactancioso ni creerse más que los demás. Y no se envanece. O sea, envanecerse es usted creerse la última Coca-Cola, usted creerse el siervo más importante del Señor, usted creerse que Dios no le habla a los demás, o usted creerse que los demás no tienen la relación que tiene usted con el Señor, o usted creer que es más importante que otro miembro del cuerpo. Acuérdese que nosotros todos componemos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo no hay un solo órgano que no sea de vital importancia. Fíjese si es tan tal, fíjese en su cuerpo e intente usted rechazar uno de los miembros de su cuerpo porque usted piensa que no tiene utilidad, para que usted vea qué falta le va a hacer en un momento determinado. Quiere decir que el cuerpo, hermano, en el cuerpo, todos los órganos que están en el cuerpo tienen una vital importancia. Todos los miembros de la iglesia son parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo del Cristo, hermanos, reciben el mismo beneficio que todo el cuerpo. Aquí no hay más importante ni menos importante. Todos somos importantes para el Señor. Usted no debe envanecerse de la forma que Dios lo ha utilizado
Y de ende, déjeme decirle esto, hermano. La Biblia dice que en cuanto al envanecimiento se refiere, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Hasta ahí llega el envanecimiento. Inclusive el usted tocar bocina cuando el Señor le pone en su corazón el que usted, si tiene un don de dar con liberalidad, oiga bien, y usted hace una obra o está haciendo obra mediante ese don con liberalidad, y usted es una persona que se envanece, créame que su obra, hermana, su obra, hermano o hermana, no va a ser contado. Simplemente no va a tener recompensa para con usted. El don tiene la recompensa, o nosotros tenemos la recompensa cuando actuamos de la forma correcta, motivada por el amor, por ese motor que mueve los dones, hermanos. Nosotros recibimos la bendición del Señor, recibimos, como he dicho en tiempo pasado, la energía del Espíritu para poder obrar correctamente en el don. Así que el amor no nos deja envanecer, pese a que nosotros podamos tener un don que nos permita, por así decirlo, estar lucido delante de la gente, hermano. Y recuerde esto, que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Si usted cae en gracia, porque el Señor pone su gracia en usted, usted no va a tener que hacer mucho esfuerzo para que la gente lo acepte. Eso no quiere decir, hermano, que si la gracia de Dios está en usted, todo el mundo lo va a aceptar, porque no todo el mundo aceptó a Cristo. Y no ha habido, hermano, una persona más completa que Cristo y una persona también más rechazada que Él. Entonces, eso no garantiza que usted vaya a ser aceptado, porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahora bien, hermano, el amor, el don, cuando opera bajo la influencia del amor, no nos deja hacer nada indebido. Y esas cosas que se hacen indebidamente, hermano, son cosas que ofenden y dañan a los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando su don está siendo utilizado bajo este motor, el efecto que crea es que todas las cosas que usted hace, lo hace correctamente para glorificar a aquel que le ha dado el don a usted y beneficiar al cuerpo de Cristo. Y esa ha sido la razón por la cual Dios le ha dado los dones. No busca lo suyo. Hermano, ¿y de cuántas personas nosotros sabemos hoy? No quiere decir, hermano, que usted no pueda obtener un beneficio, porque hay un beneficio para aquellos que actúan bajo el poder del amor y operan bajo el poder del don. Pero ahora hay muchas personas, hermano, que saben cuáles son sus dones y han llevado a un extremo de explotación el don de tal forma que lo han convertido, hermano, en un aspecto lucrativo de aspecto personal. Entonces no busca lo suyo. El don que opera bajo el amor de Cristo busca el ser útil y beneficioso para el cuerpo de Cristo. Entonces es una forma fácil de usted identificar a aquellos que realmente están operando bajo la influencia, bajo ese motor del amor divino, el don que Dios le ha dado, porque ni hace nada indebido, ni busca lo suyo. Entonces, ahí usted tiene dos cualidades sumamente importantes para usted poder identificar a aquellos predicadores, pastores, ministros y los supuestos apóstoles y profetas que nosotros tenemos hoy. Digo supuesto, hermano, porque no pertenecen al orden bíblico. Ahora bien, como predicadores o portadores del mensaje del evangelio, pertenecen al orden bíblico, pero no en la proclamación de lo que ellos están dando. No se irrita. Hermano, mire, yo he visto a personas influyentes, a personas con un alto, podríamos decir así, rango ministerial, podríamos decirlo así, hermano, para que usted pueda entender de lo que le estoy hablando, que son personas, hermano, que se irritan por cualquier cosa y no se le puede tocar, y no se le puede molestar mucho. Entonces, cuando usted opera el don bajo estas circunstancias, hermano, bajo la circunstancia del amor, usted va a ser muy poco irritable. No guarda rencor. Ay, santo. Oiga bien, es triste y lamentable decirlo, hermano. Es hasta vergonzoso decirlo.
dentro de la propia congregación. Y entiendo que somos seres humanos, pero por encima de ser seres humanos, hermano, se supone que nosotros debemos estar en un estándar, tener un estándar espiritual de tal forma que esto no puede manifestarse en nosotros. Usted no puede guardarle rencor a un hermano simple y llanamente porque el Señor lo utiliza en una faceta que no lo utiliza usted. Y hablo, hermano, bajo la guianza del amor y la operación del don. Aunque también entiendo, hermano, que hay muchas cosas que a veces nos hacen dentro de la propia congregación, hermano, que es lastimoso y hasta vergonzoso. Pero no permita que el rencor haga un nido en su corazón, porque no solamente ya no va a necesitar un ataúd para uno, va a necesitar el ataúd para dos. Para aquel que lo agravió a usted y para usted que le está guardando rencor a esa persona, va a necesitar un ataúd para dos. Entonces, el ataúd que le corresponde a usted como persona rencorosa, intente dejarlo para que usted no sea sepultado juntamente con la otra persona que lo ofendió o que está operando de una forma distinta en el don que el Señor le ha dado. No se goza de la injusticia. ¿Y cuántas personas no he escuchado yo decir, hermano, por un hermano que se haya descarriado, que a veces no conocemos la circunstancia en la que ese hermano ha vivido, ni la circunstancia que se le ha tratado, hermano? Y se ha ido de la iglesia y se ha descarriado, se ha enfriado. Y nosotros muchas veces somos los primeros en decir, yo sabía que él no era cristiano, yo sabía que él no iba a permanecer. Bueno, pues si tú lo sabías, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no evitaste que ese hermano se fuera si ya tú lo sabías? Entonces, nosotros no debemos gozarnos, o cuando a una persona, inclusive que hay una persona que puede ser mala, que puede ser dañina, y le pasa algo, y ese algo que le pasa es algo injusto, o inclusive es algo justo que le pase, porque usted cosecha lo que siembra. Nosotros no debemos gozarnos. No debemos gozarnos, hermano, de que a esa persona le haya pasado esto. Y mucho menos si esa persona pertenece al cuerpo de Cristo. Llámese como se llame. Esté haciendo o actuando de la forma incorrecta. Acuérdese, hermano, que el Señor de la obra tiene cuidado de su obra. Y así como Dios reprobó a Elí por la práctica que él tenía, así Dios ha reprobado y está reprobando a muchísimas personas que no quieren renovar su mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios, y Dios lo está relegando. Y también está relegando a muchas personas que están en el ministerio, oiga bien, y no tienen la intención de servir a Dios, o están por el ministerio porque quieren el rango, quieren el reconocimiento del título, o que se le llame. Dios está reprobando toda esta gente, hermano, porque puede ser que sea una persona salva, pero está en el ministerio incorrecto, está en el lugar incorrecto, y como consecuencia su ministerio no da fruto, hermano. No, tampoco tiene credibilidad o no tiene testimonio. Entonces, usted puede decir que esta persona se merece que le pase X determinadas cosas. Aún así, hermano, mereciendo que le pase eso, nosotros no debemos gozarnos de esto. Y más si pertenece al cuerpo. Nuestra posición debe ser, hermano, operar el don para beneficiar a esa persona o para sacar a esa persona de la luz. Y en tal caso que no quiera venir a la luz, suélteselo al Señor y ore por ello. Y deje que el Señor obre como Él quiera, o que el Señor establezca su juicio, porque el Señor a quien Él ama, según el autor de los Hebreos, Él disciplina. Aunque nosotros no querramos la disciplina, Él no disciplina, porque esa es la actitud del Señor, hermano, disciplinar a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el que opera en el don, hermano, y bajo la influencia del amor, se goza de la verdad. Cuando la verdad sale a relucir, cuando la verdad es explicada, cuando la verdad es expuesta, nosotros debemos gozarnos, porque el objetivo nuestro de operar en el don es que la verdad sea glorificada. Y esa verdad, hermano, se traduce en un solo nombre. Se traduce en el nombre de Jesús.
Él es la manifestación de la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Y nosotros debemos gozarnos cuando esa verdad es expuesta, porque cuando la verdad es expuesta, hermano, todo sale a la luz. Donde llega la luz se va a la oscuridad. Y cuando Cristo llega, hermano, Cristo trae no solamente libertad, sino que trae la verdad para hacernos libre del engaño en que nosotros vivíamos. El verso 7 dice, todo lo sufre. Yo no sé si nosotros lo sufrimos todo o si sufrimos cuando un hermano está sufriendo o si nos gozamos. Si usted se goza, hermano, usted no está operando bajo la influencia del amor, el don. Todo lo sufre, todo lo cree. No es aquí cuando dice que todo lo cree, hermano, es que cree todas las mentiras que le puedan hablar o cree todos los cuentos que le puedan contar. Todo lo cree con respecto a la verdad. Eso es lo que dice aquí, hermano. Todo lo cree con respecto a la verdad. No es que cree todos los cuentos, ni que anda contando todos los cuentos, ni que anda creyendo todas las historias, no. Todo lo cree con respecto a la verdad. Todo lo espera con respecto a la verdad. Todo lo soporta por amor a la verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, hermano. Ahora bien, en el verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero ¿qué dice? Ahora refiriéndose al don de lengua y refiriéndose a la ciencia, dice, nunca deja de ser y cesarán las lenguas y cesará también la ciencia, se acabará. Quiere decir, hermano, que los dones en un momento determinado van a dejar de ser, porque cuando seamos reunidos con el Señor ya no hace falta los dones. Los dones han sido dados, hermano, para beneficiar y perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero ya no va a hacer falta que seamos perfeccionados porque nosotros vamos a estar con Él y vamos a reinar con Él. Y los dones van a dejar de ser y la lengua van a dejar de ser. Inclusive no hace falta que el Señor se manifieste ni que su iglesia esté directamente con el Señor, en la presencia del Señor, para que la lengua dejen de ser. El ministerio, el don de lengua dejó de ser, hermano, y operó claramente en la iglesia primitiva. Y la razón de ser de ese don, le voy a dar un adelanto, la razón de ser de ese don de la lengua tiene que ver, hermano, con la expansión del evangelio. Hoy nosotros no nos hace falta el don de lengua porque tenemos, hermano, la capacidad, tanto tecnológica como la capacidad operativa para mandar a los misioneros preparados, tanto en el conocimiento de la cultura del pueblo que van a evangelizar como en el conocimiento de la lengua que ellos van a evangelizar. Entonces, no nos hace falta. Eso no quiere decir, hermano, que Dios en su soberanía no pueda utilizar a una persona para que se le transmita la verdad de Dios en la lengua iriunda en la que él nació. Aún el misionero o el predicador no conociendo su lengua. Dios es soberano y Dios obra como Él quiere. Ahora, como tal, el don de lengua que nos habla, tanto el libro de los Hechos, que nos habla tanto el libro de Corintio, ese don, hermano, cesó. Esa manifestación del don de lengua cesó. Tuvo su importancia en su tiempo y hoy no es importante en el medio en el que nosotros vivimos. No quiere decir que Dios en su soberanía, vuelvo a decir, no pueda utilizar a una persona para transmitir. Siempre, siempre para transmitir la verdad del Evangelio. Las lenguas, hermanos, fueron dadas como una señal para el incrédulo. Y eso lo vamos a ver tanto en el libro de los Corintios como en el libro de los Hechos. No es una señal para la iglesia. No es una señal para la iglesia. Es una señal para el incrédulo. Y en esa señal para el incrédulo, hermano, él va a entender lo que se le va a hablar con respecto al reino de los cielos. No es que se va a hablar en su lengua para hacerle una demostración de que éste no sabía y el Señor. No. Es una manifestación, hermano, para dar a entender el reino de los cielos a esa persona en su propia lengua. Y ahora permanece la fe,
la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No importa la capacidad que usted pueda tener, hermano, o los dones que usted pueda tener, si los dones no están siendo operados bajo ese motor o bajo la influencia del amor, va a ser un don utilizado de forma destructiva que no va a beneficiar el cuerpo. Todo lo contrario. Tanto el cuerpo va a sufrir por no utilizar los dones, como va a sufrir cuando los dones son utilizados bajo una influencia negativa o una influencia que no es la influencia del amor. El cuerpo va a sufrir también. Así que de tal forma, hermano, operemos los dones que el Señor nos ha dado bajo el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y el miércoles estaremos abundando un poco más sobre estos aspectos del amor, o este aspecto del amor que debe influenciar el don en cada uno de nosotros. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Puede, hermano, encontrarnos en YouTube, Iglesia Cristiana Los de Berea, y puede ahí escuchar tanto las predicaciones como las enseñanzas que nosotros llevamos. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.